Vamos a empezar nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar en sí de el Islam y su expansión. Entonces, cuando hablamos del Islam, nosotros tenemos que resumir de la siguiente manera, en su fundador directamente. Su fundador vemos que surge a partir de las enseñanzas de Mahoma, llamado el profeta. Su nombre o el nombre de la divinidad o su única divinidad, así como en los cristianos tienen a su única divinidad a Jehová, ¿sí? O Yahvé, como dicen los judíos, acá tienen el nombre de su divinidad único a Alá. Su libro sagrado es el Corán, ¿sí? Los musulmanes consideran el Corán como la palabra incretada, de Dios revelada a Mahoma, gatito, de Dios revelada a Mahoma por medio de San Gabriel, el ángel San Gabriel, el arcángel de la revelación. Creen que su autor es el mismo Dios y no el profeta, por lo que el Corán es infalible. La palabra procede del árabe al Corán, la lectura o la recitación. Recoge las diferentes revelaciones de Alá a Mahoma durante casi 22 años de su vida profética, del año del 610 al 632. ¿Ok? Esto después del nacimiento de Cristo, ¿no? El lugar donde se practica, podemos ver, o resumir, un segundito, podemos ver que los principales grupos étnicos que componen la comunidad musulmana en sí, como lo vemos en el mapa, engloban a los árabes, la mayor parte del norte del África, como lo vemos en el gráfico, la mayor parte del norte del África, y el Oriente Próximo, que es en esta zona, lo que antes en el Neolítico era Mesopotamia, ¿ok? La zona de Turquía y Arabia. Pueblos turcos, o los otomanos, en la zona de aquí, Turquía, regiones de la antigua soviética y del Asia Central, la zona iraní y afganos, la indomusulmanes, toda esta zona, lo que antes era la Indochina, Pakistán, la India, Bangladesh y comunidades del sureste asiático, ¿ok? Como por ejemplo aquí tenemos Indonesia, ¿ven? Y Malasia y Filipinas. Un pequeño porcentaje de chinos, muy pocos. En Europa, el Islam es la segunda religión más profesada después del cristianismo. El número de creyentes se estima que son más de 935 millones de personas. ¿Ok? Aquí vemos que existen 48 países musulmanes, dos países hindúes, 8 países budistas, con respecto a los colores, ¿no? Aquí la parte roja, el hinduismo, la parte verde musulmán y una pequeña parte de China, ¿no? Budista. ¿Ok? Seguimos. Vamos a hablar de las creencias principales. Vemos que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Bien. Dios creó la naturaleza. Dios cumple 4 funciones fundamentales respecto al universo y a la humanidad en particular, como por ejemplo la creación, el sustento, la dirección y el juicio. Toda la naturaleza ha sido subordinada a la humanidad, que puede explotarla y beneficiarse de ella. Sin embargo, el último objetivo de la humanidad consiste en existir al servicio de Dios, es decir, para adorarle solo a Él y construir un orden social ético, justo y libre de corrupciones. Las acciones divinas de la creación y dirección concluyen con el acto del juicio final, donde todos los individuos serán juzgados tan solo por sus hechos. Los elegidos irán al jardín, es decir, el paraíso, y los pecadores irán al infierno, aunque Dios es misericordioso y perdonará a los que sean merecedores de aquello. Entre las normas principales del Islam tenemos: el vino y toda bebida fermentada está prohibida. La mano del ladrón debe ser cortada o cercenada si es que se le encuentra a la persona robando, pero nunca el miembro viril del fornicador, ni la lengua del blasfemo. El único pecado mortal es asociar a Alá con otros dioses, es decir, es un pecado mortal decir que Alá es lo mismo que Jehová, que son el mismo, ¿ok? A pesar de que tengan ciertas cosas parecidas, ¿no?
Esto es algo muy blasfemo en palabras, si tú le dices a una persona que cree en esta religión. Así como nosotros tenemos una Semana Santa, ellos tienen una época anual que es festiva dentro de la religión, llamado el mes del Ramadán. Podemos decir que es el 9º mes lunar y empieza el ayuno con la aparición de la luna y al final es del Sabán. Es el 8º mes del calendario lunar islámico. Dice el profeta, ayunad a su visión, ver la luna, y romped a su visión si os oculta, o sea, la luna por causa atmosférica. Concluid el mes del Ramadán contando 30 días, igualmente al comienzo del mes del Ramadán se contarán 30 días del Sabán, si no es visible el nacimiento de la luna. Entonces, cuando ellos ingresan al mes del Ramadán, ellos entran en una especie de ayuno. Sí, muchos, bueno, esto depende de cada persona y qué tanto fervor tenga la religión. Por ejemplo, yo tengo amigos que son de esta religión. Muchos de estos optan por no comer carne o solo comer vegetales o solo tomar líquidos o algunas parejas entran a un voto de castidad temporal en la cual no tienen relaciones sexuales entre esposos. Entonces, es un mes de ayuno y de respeto en este mes, sin el mes del Ramadán. Esta religión del Islam se basa en 5 pilares fundamentales. Entonces, hagamos de cuenta que esta es la religión y está basada en 5 pilares que le sostienen. Primero, la profesión de fe. La profesión de fe nos explica que no hay más Dios que Alá y Mahoma que su profeta. Así como nuestra religión, ¿no? La católica. No hay más Dios que Jehová y su hijo, ¿sí? Y su hijo Jesús, pero con un intermediario llamado Espíritu Santo. Ellos también tienen su profesión de fe muy marcada. Algo muy diferente de esta religión es que ellos marcan, sí, por ejemplo, la religión católica judeocristiana tiene muchas más promesas y mucha más esperanza. En cambio, aquí es un estilo y modo de vida como un manual que te explican cómo debes actuar para llegar al paraíso. ¿Okay? Otro de los pilares es la oración. Por lo general, oran 5 veces al día. Es como un mandato. La salat, que consiste en realizar 5 oraciones diarias, ¿sí? En la mañana, media mañana, en mediodía, en la tarde y en la noche. También la limosna. Si bien es cierto, la religión judeo-cristiana nos dice el 10% de todo y dar de corazón o si no, no dar. En la religión del Islam, la limosna es algo obligatorio. Tú tienes que dar a la persona que no tiene, que necesita. Porque todo eso es como que queda registrado, ¿sí? Y tú tienes que dar para que Alá te premie en tu otra vida. ¿Estamos de acuerdo? El ayuno. La cuarta obligación es el ayuno, o Saum, durante el mes del Ramadán, lo que les explicaba. El ayuno es parte fundamental del mes de Ramadán. Escogen alguna parte que les guste mucho y ahí empieza su ayuno. El no darse en ese mes todo eso como una manera de adorar a Alá, ¿sí? Y de agradecimiento y de obligación. También la peregrinación. Se nos explica que todas las personas que tienen esta religión, por lo menos una vez en su vida tienen que ir a la Meca. ¿Okay? Ya vamos a ver un poco de esto de la Meca. Dice, es el Hajj, la peregrinación de Kaaba en la Meca. Sí, es la Meca donde van y dan círculos. Ya podemos ver esto en un video de YouTube. Fiestas principales tenemos. La Idu Adha significa la gran fiesta. Se recuerda el sacrificio de Ismael que Abraham ofreció a Alá, o sea, a Dios. Se celebra el día 10 del mes. Es parte esencial de los ritos de la peregrinación. Es un periodo de descanso y alegría en todo el mundo islámico. Se propaga por 4 días. Es la única ocasión en que el Islam celebra el rito de sacrificio. Muy parecido como tener una Navidad, ¿no? El día 12 del mes del Rubi Ula, un aniversario del nacimiento del profeta Muhammad Mahoma, bendiga a Alá y lo salve. El 27 del mes, el Rayab, se celebra la noche de ascensión, es decir, el viaje nocturno del profeta a Jerusalén. Es por eso que Jerusalén, sí, recordemos las cruzadas, por eso que Jerusalén
es muy importante para esta religión porque también es tierra santa, porque ahí estuvo Mahoma. El día festivo de la semana es el viernes, sin que se considere de reposo. Es un día de oración solemne, después del cual uno se entrega a sus tareas. El Islam no posee un día semanal de descanso. Tenemos aquí los templos principales, pues vemos que entre todas las mezquitas de una zona siempre destaca la de los viernes o jami, una especie de catedral donde se reúne la comunidad de fieles para realizar la oración ritual de este día de la semana. La Meca es donde estaba la Kaaba, que es un edificio cúbico negro. Sobre su techo tienen colocado el manto de Kaaba o Keswa. Este manto es de color negro con inscripciones de color oro de alabanzas a Alá. Tiene 4 esquinas, el yemení, Damascena, el iraquí y el Asad. En la piedra Asad se encuentra la piedra negra de Abraham. La piedra es semicircular de color rojizo. La superficie ondula sugiere que tiene un origen volcánico. Algunos científicos creen que puede ser un meteorito caído de la Tierra. Caído a la Tierra. ¿Cómo es la jerarquía en el mundo islam? Tenemos a los califas, ¿sí? Y no ocupar mal esta palabra. Los califas, quien preceden las ceremonias, son personas que saben y conocen bastante de la religión y tienen un estatus superior con respecto a los otros. Los califas. La mujer es patriarcal. El más viejo es el patriarca. Los hombres y luego las mujeres. Tal cual es así. Familia patriarcal. Aquí en este mundo es muy censurado las feministas. Sí, feminista que llega acá o con ideas feministas, aquí el sistema patriarcal, aquí sí existe un sistema patriarcal totalmente censurador. Aquí no se permite ese tipo de circunstancias como se da en el mundo occidental. Aquí es bien marcado esta religión, donde las mujeres no tienen voz ni voto en realidad. Vamos a hablar directamente del Corán. El Corán es un libro sagrado de los musulmanes, se compone de 114 capítulos llamados Asora o Sura. El texto es una colección de dogmas y preceptos base del derecho musulmán. Entonces, más allá de ser un libro religioso, es como una especie de libro jurídico en la cual te dice cómo debes vivir en santidad o acercándote a la santidad, mezclados con el relativos al Antiguo Testamento. Es por eso que dicen que existen correlaciones entre las dos religiones, en especial en los apócrifos. En un principio conservando de ceremonia o anotando en los más diversos lugares, ¿sí? En hojas de palmeras o platos de camello. El Corán solo fue fijado en su totalidad y escrito en la muerte de Mahoma. Su redacción definitiva se remonta a su tercer califa, quien mandó destruir todos los ejemplares no acordes al canon adoptado. El Corán para los musulmanes es la palabra incretada de Dios, transmitida a Mahoma por el arcángel Gabriel durante su éxtasis. Hay que considerar que en aquellos tiempos la mayoría de la gente consumía muchos opiáceos, ¿no? Se lo considera también como un modelo de literatura árabe. Por tradición, los musulmanes se han opuesto a que su libro sagrado fuera traducido. Solo en los tiempos recientes se ha admitido la licitud de las traducciones, la primera de las cuales al latín fue realizada por el encargo de Pedro Venerable, abad de Cluny. La primera versión de la lengua vulgar fue hecha al catalán, encargado por Pedro IV y hoy perdida. Pero en sí, en el contexto actual, ya se encuentra el Corán, lo puedes encontrar hasta en PDF. ¿Okay? Estado actual del islamismo. Podemos decir que se pueden identificar varios grupos y movimientos dentro del Islam. Entonces el Islam se divide en dos, así como la iglesia en Europa occidental en la Edad Media se dividió en ortodoxa y católica apostólica romana. Algo así sucedió acá. En el Islam se dividieron en dos corrientes, ya la vamos a explicar. Se dividieron en los sunitas y en los chiitas, ¿sí? En el sunismo o el chiismo. Cualquiera de estos dos son válidas. Entonces, los sunitas constituyen el 90% de la población musulmana y su comportamiento es el ejemplo de Mahoma y la primitiva comunidad musulmana. Es decir, se puede decir que son los originales como tal, los sunitas. Luego vamos a hablar de los chiitas. Estos, en cambio, constituyen solo el 10% y son partidarios de Ali. Entonces, Ali era un familiar directo después de la muerte de Mahoma.
Un tercer grupo que debería nombrarse como los sufíes, tanto chiitas como sunitas, buscan una experiencia mística con Dios. Dentro de las actitudes de los musulmanes hacia el contacto con el mundo occidental en tiempos modernos, hay dos tendencias muy marcadas y evidentes. Primera tendencia va hacia algún grado de acomodamiento y ajuste al occidente y las formas modernas de vida. El segundo, la segunda tendencia, pues podemos ver que es opuesta y es hacia el retorno, un enfoque más tradicional de la vida islámica y un rechazo a todas las formas occidentales y modernas. De los chiitas y la segunda es que aparecen estos movimientos terroristas, en los cuales ven como una obligación partir como mártires tratando de defender su religión a Mahoma y tratar de eliminar a estas creencias occidentales que tanto daño le hacen a esta religión, entre comillas, ¿no? Aquí podemos ver la Meca. Aquí es un lugar muy sagrado para ellos donde circulan. Este lugar tiene estructuras internas, ¿sí? Donde solo personas muy sagradas, como los califas, pueden ingresar. Mas, sin embargo, las personas comunes y corrientes solo pueden circular cerca de este lugar, ¿sí? Aquí podemos ver cómo es su interior, ¿no? Solo personas importantes pueden ingresar. Aquí está la Meca. Y podemos ver con respecto a cómo está distribuido las religiones en el mundo, ¿no? Vamos acá, que los romanos católicos apostólicos por lo general están en la zona, bueno, está pintado de amarillo, ¿no? En la zona de la península ibérica, todavía en la parte occidental de Europa y sus colonias en América, en su mayoría. Vemos acá, pero en cambio, la zona protestante derivada del catolicismo corresponde a la parte estadounidense y parte de, sí, y en la parte de Alaska. Vemos la parte roja, que son los cristianos ortodoxos, que ocupan la parte más que todo de Europa del Oriente y ciertas partes del sur de Rusia. Tenemos a los mormones, que son zonas muy pequeñas en Estados Unidos, ¿sí? Los musulmanes, aquí están los sunitas, toda la parte de el África del norte y esta parte, la parte arámica, y los chiitas, los musulmanes chiitas, que corresponde a esta parte pequeña, aquí es donde está Bagdad, Irán, y por lo general son ciertas zonas polémicas en donde si tú eres católico o cristiano o protestante vas allá y te suelen asesinar, se ve hasta videos de aquello, es porque su religión es muy marcada y son muy estrictos con respecto a las creencias propias de su gente y no permiten que la gente adoctrine y trate de embargar aquellos conocimientos enfocados a su religión. Y por eso es que censuran con muerte. Tenemos a los judíos, ¿sí? En esta parte pequeña, a los budistas en la parte roja que corresponde a China y ciertas zonas de la India, la parte norte. Aquí tenemos las religiones indígenas que justo nos corresponde más que todo en las partes selváticas de América del Sur, no determinantes y listo. Muy bien. Eso correspondiente, mis jóvenes, a lo que se refiere al hinduismo. En base a esto, nosotros vamos a corresponder el nuevo periodo llamado Al-Andalus en la península ibérica.